Con este video vamos a terminar los tipos históricos de Estado, la serie en base al texto de Castro y González. Acá tenemos marcados los que vamos a estar tratando ahora para el cierre, que sería la parte que va de la fase de Estado liberal democrático a la de Estado de bienestar o Estado social. Habíamos dicho que los otros no los vamos a estar tratando en esta unidad, porque de todas maneras vamos a volver sobre ellos cuando demos ideologías. No los vamos a estar tratando para los videos, aunque sí son parte de la unidad. Bueno, sobre el Estado liberal democrático, acá enganchamos con lo que ya tratamos respecto al Estado liberal, habíamos visto cuáles eran las problemáticas que dejaba pendientes el Estado liberal, sobre todo en cuanto a integración de una cantidad de actores más amplia que la que el Estado liberal clásico estaba manejando. Esta fase de Estado liberal democrático en la propuesta de esquema histórico de Castro y González trata el periodo de expansión progresiva del voto a raíz de cambios que están relacionados con la industrialización. La cadena de cambios sería procesos de industrialización que llevan a una urbanización de la población, ambos fenómenos a una sindicalización de la fuerza de trabajo. Esa sindicalización va haciendo que los trabajadores consigan ejercer más presión en demandas por la incorporación al derecho al voto, la incorporación al funcionamiento del sistema político tal como comenzaba a ser planteado en aquel momento. A su vez, entonces, esta mayor capacidad de presión para expandir el voto significa que la política cambie, porque al incorporar nuevos sectores, la política pasa a tener que tratar una agenda social que antes había quedado ausente. En el Estado liberal clásico que habíamos visto antes, donde el voto estaba restringido solo a la élite, no entraba en agenda el desarrollo del Estado en tareas de corte social, porque el grupo que estaba integrado al voto no precisaba del Estado para ese tipo de tareas. Ahora, incluir al conjunto de la población, incluir al conjunto de los trabajadores en el derecho al voto, llevó a que la política tomara temas de agenda social como la necesidad de intervenir en el campo de regulación del trabajo, como de tener políticas para atender problemas de pobreza, etcétera, cosas que en el sistema liberal clásico no habían tenido lugar. Bueno, entonces la clave de este proceso es la expansión progresiva del voto, primero con el proceso hacia la universalización del voto masculino, que en los países desarrollados se da durante el siglo XX, del siglo XIX, después en el siglo XX la universalización del voto, incluyendo el voto femenino también. Como marcas históricas, el texto citaba el comienzo de la expansión del voto paulatinamente en el Reino Unido a partir de 1830, que es uno de los procesos pioneros que va a tener su reflejo también después en el resto de Europa a lo largo del siglo, o la serie de revueltas que se da en Europa en 1848, que son parte de ese empuje de los sectores populares por ser incluidos en el sistema político en general y concretamente en el voto como puerta de entrada. Agregados en azul provenientes del texto de Malamud para tener en cuenta el reflejo de este tema en un contexto más americano. Decir que, así como en los países desarrollados, habíamos dicho ya al hablar de Estado liberal que había quedado pendiente la incorporación del conjunto de la población, la incorporación de los sectores trabajadores, en América, a su vez, habíamos comentado que esto dejaba pendiente un lado étnico también específico e importante. En América, entonces, este proceso fue en algunos casos más lento respecto a poblaciones de corte étnico. En Estados Unidos, por ejemplo, la población afrodescendiente no llega a ser plenamente incorporada en el derecho al voto, sino hasta 1964 con la Ley de Derechos Civiles. Hasta ese momento, en parte de los estados del sur de Estados Unidos, la población negra tenía un estatus parecido al que después fue el apartheid sudafricano, de segregación en un montón de aspectos, y a su vez se les negaba el derecho al voto en la práctica, pese a que en la Constitución ese derecho ya estaba consagrado desde mucho antes.
en otros países este rezago fue importante respecto a la población indígena. Acá ponía el ejemplo de que en Bolivia la población indígena llega al derecho al voto recién con la Constitución de 1952. Eh, Esto a través de la sindicalización de los sectores mineros. Entonces, bueno, acá se ve una conexión entre el proceso americano y estas exclusiones étnicas que duraron más tiempo que la exclusión de los trabajadores del voto en los países desarrollados, y se ve cómo hay una conexión entre estos procesos más rezagados en América y los procesos europeos, cuando aquí hablábamos de la sindicalización como una clave central de este proceso en los países desarrollados. En Bolivia los indígenas llegan tardíamente al derecho al voto, también a través de los sindicatos del sector minero. Dicho sea de paso, más recientemente en el tiempo se han revisado estos procesos y se ha dicho respecto a Bolivia, bueno, incluso esa inclusión fue parcial, porque los sectores indígenas que entraron al sistema político en aquel contexto fueron justamente los relacionados a través de los sindicatos mineros al sector exportador. Mientras tanto, todo el mundo indígena relacionado a las comunidades de base agraria permaneció por fuera del sistema político durante más tiempo y recién se integran en el proceso más reciente de las últimas 2 o 3 décadas. Comentábamos recién entonces que el proceso de incorporación al voto llevó a un proceso paulatino de la expansión de la función social del Estado, porque si incorporás gente que no tiene resueltos aspectos sociales importantes, incluirlos en el voto pone en agenda cosas que antes no estaban. Entonces, a raíz de este proceso, derivamos en el siglo XX, a raíz de ese proceso que fue siglo XIX, siglo XX, en el siglo XX termina de consagrarse entonces un nuevo formato de Estado con el Estado social o Estado de bienestar. Normalmente se usa la expresión Estado de bienestar para los países desarrollados, a su vez su equivalente de Estado social eh, a lo que apunta es a incorporar en este mismo tipo de noción al conjunto de los países en desarrollo que de repente no constituyen estados de bienestar en el sentido de haber alcanzado un determinado nivel de vida, pero sí tienen ya estados que no son estados liberales clásicos, que abordan cuestiones de intervención en materia productiva, en materia social de manera amplia. Bueno, esta sería entonces la etapa en la que estamos ahora, con un estado social que abarca un montón de tareas que el Estado liberal clásico no había previsto. Se expanden entonces las funciones del Estado en materia social y en materia de intervención en lo económico. En términos de derechos, esto significaría que este formato de Estado, manteniendo los derechos civiles y políticos que venían de la tradición liberal previa, o sea, manteniendo el sistema democrático, esa democracia expandida de voto universalizado que habíamos visto en el periodo anterior, incorpora además la noción de derechos sociales. Es importante pasar por la referencia a que esta expansión de las tareas del Estado se podría conjugar en estos 3 ejes, sobre todo para no quedarnos solo con que Estado social es políticas sociales, ¿tá? Y que la expansión del Estado respecto a las fases previas de Estado liberal, liberal democrático va solamente porque se incorporan políticas sociales y nada más. En realidad tendríamos 3 ejes. El eje de la expansión en políticas sociales, el eje de la expansión en la función de regulación, y esto abarca temas que tienen su costado de política social, como la regulación del trabajo, pero también la regulación del propio mercado. Cuánto el Estado se mete a regular aspectos propiamente económicos. Esto va a ser, con diferencias de unos países a otros, parte de las tareas que va a emprender también este formato de Estado en el que estamos. Y a su vez, una tercera función productiva, una expansión en una tercera función, en un tercer eje, que es la productiva a través del desarrollo de empresas públicas. A su vez, el mencionar estos 3 ejes nos anticipa el esquema que vamos a estar viendo luego cuando tratemos Estado en el Uruguay, y que justamente lo que va a plantear es el desarrollo de las funciones del Estado uruguayo en el siglo XX y nos va a estar repasando esta estructura de funciones que estábamos viendo aquí.
Bueno, este Estado entonces crece en términos de impuestos y crece en nivel de gasto público. Desarrollar todas estas funciones implica mayor gasto social, mayor gasto en general, e implica también mayor funcionariado y por eso mismo también más gasto, ¿no? Gasto en más cosas, en intervención respecto a más personas y también mayor gasto en estructura porque lleva un nivel de funcionariado mucho mayor que lo que se manejaba en los formatos de Estado anteriores. En cuanto a una referencia cronológica, en los países desarrollados esto se termina de conformar en la posguerra, o sea, los estados de bienestar terminan de tener su estructura actual en el proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial, junto a un auge económico de los países desarrollados desde finales de la década del 40 hasta comienzos de la década del 70, que habilitó este crecimiento. Más allá de que el crecimiento de las tareas sociales del Estado venía ya creciendo desde finales del siglo XIX. Por eso las marcas históricas que citábamos por acá, eh, marcas históricas iniciales, germinales de estos procesos, las reformas de Bismarck en Alemania en los años de 1880, que son las primeras intervenciones generalizadas del Estado en materia de política social. Luego otros mojones, los relacionados al informe Beveridge en el Reino Unido, ya durante la Segunda Guerra Mundial, que fue en el Reino Unido la plataforma de relanzamiento de las actividades sociales del Estado, proponiendo un desarrollo de actividades mucho mayor, políticas más abarcativas, más fuertes. Entonces, estos son como dos escalones históricos de la cosa, un comienzo germinal que arranca por finales del siglo XIX en los países desarrollados y que tiene un nuevo escalón, un nuevo salto en la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, donde estos estados de bienestar terminan de configurarse. En los países en desarrollo, este proceso suele ser algo posterior, o sea, el crecimiento fuerte del Estado en esta materia, en el general de los países desarrollados, de los países en desarrollo, lo vamos a ver recién hacia fines del siglo XX, mediados fines del siglo XX. En Uruguay es un proceso más temprano, como lo vamos a ver también sobre el final de esta unidad. Aprovechando a traer alguna cosita de complemento también del texto de Malamud, que como había dicho alguna vez, trata variantes de estado de una forma un poco más amplia y con más casos de los que tenemos en el texto obligatorio básico de Castro y González. Bueno, Malamud refiere al estado desarrollista como una de las variantes. Entonces aprovecharía a ubicarlo acá como una variante de estado social. ¿A qué se refiere esta variante de estado desarrollista? A la situación de los países en desarrollo, de algunos países en desarrollo que hacia mediados del siglo XX se meten en el desarrollo de este estado social con una circunstancia particular, y es que tienen un acumulado de capital privado en el mercado del país débil, y apuestan entonces al Estado para que comande los procesos de desarrollo, para que trate de comandar procesos de industrialización o de modernización de la agropecuaria. Entonces, facetas que en los países desarrollados discurrieron más naturalmente como procesos de mercado, en algunos países en desarrollo se buscó que el propio Estado los tironeara, los protagonizara más directamente debido a esa debilidad del capital nacional. Bueno, entonces esta variante de Estado desarrollista muy característica de mediados del siglo XX en algunos países en desarrollo, lo podríamos incluir como una variante dentro del espectro del Estado social, y también viene a cuento mencionarlo para el texto que vamos a ver después de etapas de Estado en el Uruguay, porque parte de lo que ese texto nos va a contar tiene que ver con ensayos de Uruguay en incursiones en este tipo de modelo, en esta entonación de Estado desarrollista. Para cerrar, diría que este formato de estado social o estado de bienestar deja abierto, mantiene abierto el debate respecto a qué grado de mercado poner y qué grado de estado poner en esta fórmula de combinación. Porque
nos quedamos ahora con un universo particular. Por un lado, venimos de un Estado liberal que pensaba un Estado muy mínimo y un protagonismo central de la dinámica de mercado, y de ahí evolucionamos hacia un Estado social pensado como un Estado ampliado, pero en convivencia con una dinámica de mercado que se mantiene. ¿tá? Se expandieron las funciones del Estado, pero en una fórmula de combinación y balance con dinámica de mercado mantenida. Por tanto, estamos en un juego intermedio y lo que abre esto es una permanente discusión respecto a, bueno, ¿y hasta dónde llevamos este Estado social? Está bien, vinimos expandiendo el Estado en funciones, tareas, volumen, etcétera, etcétera. Ahora, ¿hasta dónde vamos con esto? Y hay visiones que van a estar planteando, bueno, sí, hay que seguir más todavía, este Estado tiene que ser más fuerte, tiene que intervenir más fuertemente en el conjunto de planos que estuvimos viendo, tiene que expandirse en el plano social, en el plano de regulación, etc. Y hay otras miradas que van a estar discutiendo esto desde el punto de vista contrario, diciendo, no, bueno, está hasta acá, está bien con la expansión del Estado, pero más nos complica la dinámica que queremos tener por vía del libre mercado. Entonces, bueno, desde este momento, desde el desarrollo del Estado social, quedamos abiertos a discutir, bueno, si esto es un equilibrio entre dos polos o es una combinación de mercado y Estado, cuánto queremos de cada uno. La discusión entonces va a pasar fuertemente por ahí. Y en definitiva es una discusión como de grises respecto a la discusión de polos opuestos, más blanco-negro que uno encontraba en el siglo XIX. Si nos remontamos de vuelta a la época del Estado liberal y nos situamos en la discusión de mediados del siglo XIX, a mediados del siglo XIX la discusión solía estar mucho más fuertemente planteada en o partidarios del puro mercado o partidarios de un puro Estado y eliminar la dinámica de mercado y confiar toda la organización a un Estado que se encargara de ocupar todos los campos y todos los aspectos. En ese sentido, el Estado social nos deja en un universo particular, porque un universo que no era el ideal de ninguno de estos dos extremos. Por el contrario, convive en un gris que combina ambas cosas y nuestra discusión pasa a ser de grises, de matices. Cuánto de un matiz más estatista y cuánto de un matiz más de mercado, y entonces de manera aplicada llevar estas discusiones a cómo equilibra un factor y otro respecto a cada uno de los temas que vaya a tratar. A su vez, y ahora que una serie ha puesto de moda el tema de los agujeros de gusano y que comunican distintos tiempos, ¿no? Esos túneles donde uno sale a otras facetas temporales, a otras fases temporales. Diría que el cierre de este tema nos deja agujeros de gusano, nos deja túneles en el tiempo a distintos momentos del curso, que podemos reenganchar, que vamos a estar reenganchando en distintos momentos del curso. Entonces, avisaría de estos nexos que tenemos para adelante. El primer agujero de gusano nos deja acá a la vuelta de la esquina porque en realidad conecta al tema con el que tenemos que continuar directamente para el cierre de esta unidad y es el tema de Estado en el Uruguay. El tema de Estado en el Uruguay, lo que el texto hace es contar distintas épocas del siglo XX en relación a empujes estatistas y empujes contrarios de énfasis en la dinámica de mercado, de más dinámica de mercado y menos Estado. Bueno, estos flujos y reflujos de impulsos hacia más estatismo e impulsos defendiendo lo contrario, más lógica de mercado en esa combinación, nos abarca a nosotros también en el siglo XXI, ¿no? Ya podríamos situarnos en el siglo XXI uruguayo y ver los mismos flujos y reflujos. Épocas de impulso estatista y épocas de impulso en paremos con el Estado, que ahora lo que queremos potenciar es lo contrario, más espacio para la dinámica de libre mercado. A su vez, el segundo de estos túneles en el tiempo nos conectaría directamente con el régimen de bienestar que vamos a ver un poquito más adelante, pero que es una derivación directa de esto. Acá estamos diciendo, bueno, evolucionamos de un Estado liberal con un Estado mínimo a un Estado social con una intervención estatal bastante mayor.
Ahora, lo que quedaría para ver si hacemos lupa en ese estado social es que ese estado social tiene distintas variantes. No todos los países, no todos los tipos de países plantean el estado social de la misma manera, sino que hay diferencias y variantes según más estado, más mercado y según el tipo de intervención estatal que se está planteando. Entonces, estas variantes, que a su vez tienen una base ideológica distinta entre ellas, es lo que vamos a estar tratando en régimen de bienestar. Y ya que recién hablaba de la base ideológica que está detrás de los regímenes de bienestar que vamos a estar viendo más adelante, el último de los agujeros de gusano, el último de los túneles en el tiempo que podríamos trazar desde este tema en el temario del curso, lleva directamente a ideologías, es el que está un poco más lejos en el tiempo del temario del curso, pero nos va a llevar a repasar este mismo tipo de procesos con una óptica distinta. En vez de estar viendo el producto de la discusión política, como estuvimos viendo ahora, viendo cómo el producto tipo de Estado iba cambiando a lo largo de las épocas según estas tensiones y debates, vamos a estar repasando estos debates desde la óptica de cada uno de los actores protagonistas de este debate. Vamos a estar repasando las ideologías y cómo cada una de esas ideologías se plantaba respecto a estas discusiones. El estado social en el que ahora estamos es en parte producto de fórmulas de equilibrio entre algunos de los puntos de vista ideológicos que tenemos para repasar en ese entonces. Por otra parte, este último agujero de gusano es justo el agujero de gusano del que a mí me toca volver a emerger en este curso en algún momento, porque el próximo material que me toca grabar ahora es recién para este último tema de ideologías, así que será hasta entonces.